muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta RD en este lunes 24 de octubre. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado de esta mañana, el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, que viene a hablarnos de la tercera edición de la Marcha Patriótica en Asua. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Así, buenos días, de verdad que es un honor estar aquí en Despierta RD. En nombre de la Junta Directiva Nacional del Instituto Duartiano, agradecer la gentileza de invitarnos al espacio. Y saber que usted está siempre activo con estos temas. Usted ha sido un discípulo duartiano bastante fiel y aventajado, sobre todo por toda la cercanía a estos ideales. Cuéntenos de esta marcha patriótica. ¿Cuál es el objetivo principal y sobre todo esta tercera edición? ¿Qué matices trae? Bueno, sí, fíjese que el Instituto Duartiano tradicionalmente, desde el año 1964 en que fue fundado, se había mantenido, por supuesto, en la línea editorial, en los esfuerzos para conseguir la difusión del pensamiento, de la obra, del ejemplo de Duarte, de los trinitarios, de los restauradores y de todos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han hecho aporte a favor de la República. Pero en el momento entendimos que no era suficiente con los coloquios, las charlas, las publicaciones, los documentales, la difusión a través de Radio Patria, La Voz de Duarte, que transmite 24 horas por las redes sociales, una emisora virtual. Y bajo la situación actual y el convencimiento de que realmente la República Dominicana, aunque la mayoría de los ciudadanos dominicanos y las personas desconocen la gravedad de lo que está implicando este asunto de frontera, pues nosotros entendimos que era necesario procurar dar algunos campanazos, ¿verdad?, para que la ciudadanía entienda que la situación es difícil y que el mismo Estado, a través de su administración, que es el gobierno, asuma posiciones enérgicas y muy claras con respecto a lo que está ocurriendo. Bueno, pese a que ese es un esfuerzo sistemático de muchos años y de mucho tiempo que se ha estado advirtiendo, por fin la autoridad nacional ha entendido que tiene que adoptar medidas un poco extemporáneas, porque ahora es que estamos hablando de procurar medios de transporte militar, inclusive establecer una base aérea en un punto semifronterizo como Barahona. Hemos dicho que las brigadas deben estar más cerca de frontera, deben estar en la frontera hace tiempo. Ahora se incentiva a los militares mínimamente, pero es una manifestación de buena voluntad. Hace tiempo, hace años que debió replicarse en la frontera el modelo de la base aérea de San Isidro para que se dignifique la vida del militar en frontera. La Constitución manda que se privilegie la frontera en todos los órdenes. En fin, todo esto nos llevó a nosotros entonces, la situación reinante, a comenzar a demandar, sobre todo, a tratar de poner en evidencia que no era un asunto de un reclamo del presidente en los foros internacionales, sino que es un sentimiento, y realmente es un sentimiento nacional. Nosotros lo que hemos hecho es canalizar las inquietudes del pueblo, porque parece mentira, siempre el pueblo está por delante de su dirigencia, en el caso de nuestro país. Doctor, el gobierno ha hecho lo suficiente para tratar de evitar la entrada de tantos ilegales a territorio nacional, porque usted habla de ciudadanía. La ciudadanía se empodera, la ciudadanía reclama, lo acompaña, lo acompañamos a las marchas, todo eso. Pero ya la parte decisiva de frenar eso es el gobierno que tiene que ejecutarlo. Claro. Realmente ha estado haciendo lo que le corresponde al gobierno. Mire, en parte. Por ejemplo, nosotros somos partícipes del muro. Como parte de la solución, ¿verdad?, a un problema. Me refiero no del gobierno, no de los gobiernos. Exacto, exacto. No podemos decir que es este. No, eso viene de lejos. Pero en el caso particular del presidente actual, que ha tenido la decisión del muro, por supuesto, una decisión que todavía uno espera que sea más enérgica.
porque el muro no va a la velocidad que demandan las circunstancias. No que se festine, pero es que se impulse, ¿verdad?, de la mejor manera. Entonces, hay una serie de medidas que se han adoptado que son buenas, pero sin embargo, hay medidas que son, entendemos nosotros, de la propia naturaleza de la ejecución gubernamental, que es el cumplimiento de la ley. La ley migratoria no se ha estado cumpliendo. Ahí radica el principal problema. Pero es parte del problema. El hecho de que se tenga la cantidad exorbitante, desbordante de ciudadanos y personas en sentido general haitianas que vienen de ese país sin documentos, que permanecen en el territorio nacional de manera ilegal, todo eso constituye una seria amenaza. Doctor, pero si la ley está ahí, ¿por qué se ignora? Bueno, eso es inexplicable. Nosotros decimos siempre que no hay forma de justificar el no cumplimiento de la ley, pero tampoco se cumple la laboral, el código laboral, que establece el 80-20. El 80% de mano de obra dominicana y un 20% extranjera. ¿Entiende? Entonces, en un Estado de Derecho, las características fundamentales son el cumplimiento de la ley, sí, por un lado, y por otro lado el cumplimiento o acatamiento de las decisiones de la autoridad legítima. Bueno, en el caso de la pregunta con relación a esta tercera edición, nosotros mantenemos los principios fundamentales levantados el 6 de agosto en la primera marcha patriótica, donde una exigencia planteada a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, particularmente a ONU y OEA, que son organismos que están obligados a asistir a todo Estado, ¿verdad?, a toda nación que alcance una situación como la haitiana de abierto infortunio. Es decir, ahí hay un desorden generalizado, quiebra institucional, ausencia de autoridad, una hambruna, descontrol, grupos civiles armados ejerciendo hegemonía allí, ¿verdad?, con el control portuario y aeroportuario, con el control de la principal base de suministro de combustible, donde está el 80% de la distribución, con hospitales colapsados, sin energía eléctrica, sin poder poner en práctica las cirugías cotidianas y los tratamientos y atenciones cotidianas para esos ciudadanos, sin un registro civil, sin un registro en consecuencia electoral, sin un documento de identidad fiable. Todo esto apunta hacia la necesidad de que esos organismos que tienen como razón de ser esa, asistan. Doctor, ¿el censo podría determinar la cantidad de haitianos que tenemos en el país? Parece que no. ¿El censo que viene ahora? Parece que no. ¿Cómo así? Bueno, parece que no, porque no hay ese esfuerzo. Más que nada, las preguntas, por lo menos a lo que nosotros hemos tenido acceso, ajá, no parecen ir en esa orientación, ajá, de hacer esa determinación. ¿Cuál es la orientación? ¿Cuál es la orientación? Bueno, que son interrogantes muy abiertas, generales, y no hay esa intención, ¿entiendes? Dice la directora de la ONE, Miosotis Joaquín, creo que es el apellido, ajá, que el censo es poblacional y habitacional, o sea, cuánta gente y cuántas viviendas. Exactamente. Pero eso no vincula entonces nada que tenga que ver con el levantamiento de la población haitiana en el país. Parece que no hay intención de establecer no solo los haitianos, sino los extranjeros en el territorio nacional. Eso es grave. Eso independientemente de que sean haitianos o no. Claro, y no hay también el asunto de que, en definitiva, en un esfuerzo de esa naturaleza, precisamente hay que procurar saber qué es lo que tenemos, pero también, ¿usted cree que van a entrar esos que van a hacer ese censo a Friusa, cuando la propia autoridad de migración dice que no puede entrar? Sí. ¿Usted cree que van a entrar a Palo Bonito, en Barahona, que esa población es totalmente haitiana? Porque ellos tienen una actitud que desde el punto de vista de su interés parece justificada. Ellos no quisieran ponerse en evidencia, ¿entiende? Ellos saben cómo recogerse y cómo evitar que sean objeto de un censo, ¿entiende? Yo no sé, pero de verdad que aquí nosotros no vamos en consonancia con realidades. Aquí hay escuelas donde el 70% de los niños son haitianos.
70%. 70%. Escuelas que están en restauración, por ejemplo. Escuelas que están en las proximidades de Pedernales. Y que la población dominicana es mínima entonces. Pero ellos han tomado eso. Claro, como dicen los directores de hospitales, acaba de hacer una declaración pública del director del hospital, por ejemplo, de Ocoa, que es un lugar aislado, que no está en lugar ni fronterizo ni semifronterizo. Y dice, de cada 10, 8 son haitianos. Pero déjeme decirle que yo estaba en Ocoa, en Rancho Arriba, y le decía a los muchachos hace una semana que la cantidad de haitianos ahí, incontable, además de que, aparte de la belleza del paisaje, la gente se compenetra como si fueran todos familias y vecinos. Claro. Ahora, ¿qué hacer, doctor, para resolver el tema migratorio y la situación que está pasando, sobre todo con el desborde de delincuencia? La ONU el viernes pasado emite un informe de que se está utilizando violencia sexual para subyugar a los habitantes haitianos. ¿Qué hacer con eso para que no nos afecte a nosotros y sobre todo tomando en cuenta de que hay una crisis de humanidad en esta situación? La verdad es que hemos dejado que el problema se agrave. Hemos dejado. Claro, la República Dominicana, aquí la autoridad nacional durante tantos años. ¿Nos compete eso que está pasando en Haití? Nos competía adoptar providencias para que la situación que se ha generado ahora no nos afecte en los términos que nos puede afectar. Nosotros tenemos una situación que puede darse una confrontación en cualquier momento. Dios permita que eso no sea así. Pero hay una situación delicada. Muchos sectores agitando. Sí, no, además de que hay una realidad. O sea, hay una realidad. Hay un grupo de desaforados, de desarmados, que tienen un control de ese territorio. Y no hay una autoridad ni un liderazgo que se evidencie en capacidad de que su voz sea oída frente a una propósito de territorio. Miguel, y nosotros tenemos aquí una cantidad enorme de haitianos. Entonces, ¿lo que significa? De frente allá y de espalda aquí con la realidad que hay en el interior del Estado Dominicano. Doctor, a propósito de territorio, en 1937 se dice que hubo una matanza del 37. Como la hubo en 1805, en el degüello de Moca y Santiago. Exactamente. Y que no se sabe qué cantidad de haitianos murieron ahí. Muchos autores establecen que no llegó a lo que la gente dice, Balaguer establece otra cosa, establece Adriana Zambén otra cosa, L. Mateo otra cosa. Necesitamos, doctor, un Trujillo para poder controlar la migración haitiana, a propósito de que Trujillo cumple años hoy, no sé, un día como hoy, 24 de octubre de 1800 y tanto. Necesitamos un Trujillo para controlar la migración haitiana. ¿Ha sido el presidente o el gobernante dominicano que más ha controlado esto? Mire, en definitiva uno no puede hacer un juicio en ese orden. Lo primero es que se exagera mucho de la matanza. Sí, eso aquí no se ha conseguido nunca osamentas que diga, mira aquí, como resultado de tantos muertos, mira aquí. No ha habido nada de eso. Uno dice que son 18.000, eso es exagerado, el propio Trujillo lo exageró para intimidar y cosas, eso es exagerado. Y después no pagó lo que debió de pagar. Ahora, eso se saca con mucha frecuencia a relucir. Sí. Y sin embargo se desconoce lo concerniente al degüello. A esto mismo que nosotros publicamos ahí. Sí. Para que haya memoria. Porque... Memoria histórica. Claro, porque con mucha frecuencia parece como que nosotros somos los que tomamos ofensiva contra Haití. La República Dominicana nunca ha tomado una ofensiva contra Haití. Nunca. Todo el tiempo ha sido defendiéndose. Al contrario, de esas acciones, ¿entiendes? O sea, bueno, pero en el caso particular de Trujillo, se dio esa situación exagerada, hiperbolizada, pero en realidad yo no creo que Trujillo haya hecho lo que correspondía hacer, porque en verdad él terminó cediendo territorio. La parte importante del territorio, lo cedió. Sí, cedió algunos pedazos, sí. Tú te das cuenta, él negoció. Entonces, en definitiva, no hizo la defensa patria del territorio como tenía que hacerlo. ¿Se acuerda del 36? Fue claro. Y que está en la Constitución. Claro. Doctor Wilson, ¿usted cree que la comunidad internacional tiene el interés de que en Haití se solucione la crisis social, política y económica? ¿O de intervenir? Sí, por eso las marchas. Okay. Hay un manifiesto del 6 de agosto donde nosotros exponemos la situación y al Estado Dominicano le reclamamos 9 puntos, en tanto que exigimos que la comunidad internacional asuma su responsabilidad y los países más comprometidos. En consecuencia, nosotros
estamos muy claros en cuanto a que todo lo que se pueda hacer en el orden de la participación de la comunidad internacional debe hacerse. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad ha habido una pretensión de esa comunidad de que la solución al problema haitiano se encuentre en la República Dominicana. Por eso nosotros decimos la solución integral al problema de Haití en Haití. En Haití, ¿Se da cuenta? Porque ¿usted cree que ha sido casualidad que hayan dejado que esto se agrave y mirando para otro lado, organismos cuya responsabilidad es precisamente auxiliar a ese país? Todavía cuando se produjo el problema del terremoto en Haití en el 2010, esa comunidad no hizo un vuelco a favor de Haití, como suele hacerlo por cosas más simples en otros países. La República Dominicana cargó pesado. Nosotros estamos cargando muy pesado por esa irresponsabilidad de la comunidad internacional. Ellos están haciendo declaraciones como terceros, como gente que no tiene nada que ver con la cuestión, que va de favor. Ahora, yo vi al canciller nuestro muy solícito, muy entusiasmado porque... abogando para la comunidad internacional. Él dijo, porque las Naciones Unidas han decidido castigar y sancionar. ¿A quién van a sancionar? A nadie. ¿A quién van a sancionar? Barbecue. En una situación ahora mismo, como usted sepa, ¿a quién es que van a sancionar? A Barbecue. Ahora, doctor, si en caso de... Yo le decía a los muchachos hace un rato en el comentario sobre Haití, que en la última entrevista que tuvo aquí el ministro administrativo de la presidencia, le preguntamos sobre, José Ignacio Paliza, le preguntamos sobre si el desborde de la violencia en Haití sobrepasa su territorio y se extiende a República Dominicana. ¿Cuál es la orden que tienen los militares nuestros? Y la respuesta de él fue, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ahora, la pregunta nuestra a usted, ¿qué debe pasar en República Dominicana? ¿Y cuál es la reacción que deben tener tanto militares como ciudadanos ante una situación donde se desborde esa violencia? Dios nos ampare y que eso no suceda. En todas partes del mundo, los ministerios de defensa, las Fuerzas Armadas, están para defender la soberanía y la independencia nacional. Nosotros no somos la excepción. Los militares son militares y tienen armas porque no es un lujo, es para asumir esa defensa. Hay que tener todo el coraje del mundo y toda la determinación. Pero ¿y la orden? ¿Y si no tienen la orden? ¿Qué hacen? Bueno, oye, a la hora de la verdad, sepa que por encima de todo está el corazón dominicano. Nosotros somos un pueblo pacífico, solidario, pueblo tranquilo. Ningún pueblo se expresa con mayor entusiasmo frente a la presencia de un visitante que este pueblo. Y Doctor, ¿la corrupción Mira, forma parte de eso que ha contribuido a que estemos yendo de haitianos? Pero claro, La corrupción de la pero frontera. claro, porque el problema es que aquí, Pero los guardias están incluidos ahí. todo el mundo, es que aquí no se, oye, es que a nosotros nos ha costado mucho, yo no sé, hemos perdido el sentido de responsabilidad. Aquí la gente quiere estar en las funciones públicas para hacerse simpático y para beneficiarse de la posición pública, no para asumir las responsabilidades que entraña una función pública. ¿A cuál funcionario se refiere? A todos los migración. a todos, porque yo le voy a decir una cosa, no es de ahora que se está hablando de los peajes, ¿verdad? Y de las cosas que ocurren. Hace tiempo que debió haberse incentivado esa vida militar en frontera, ciertamente, con viviendas que serían propiedad institucional, o sea, del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, y que se le daría a ese servidor militar para que con su familia allí establecida, que cuenten con hospitales, que cuenten con clínicas, que cuenten con farmacias, con supermercados, con instalaciones educativas, con instalaciones deportivas, en fin, una vida digna. Doctor, mire, ¿Entiende? Con eso se conseguiría un buen soldado para la frontera. Exceptuando la ilegalidad que se cometen en la zona fronteriza, que no estamos de acuerdo, yo pienso, una opinión muy personal mía, que el problema de tener a muchos haitianos aquí, eso no es el problema. El problema es que estén en condición ilegal. O sea,
¿Qué usted entiende con esta situación? ¿Estamos en esa parte fallando como Estado? Claro. Mire, que nosotros podemos perder de vista, nosotros no nos independizamos, ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de España. La independencia nacional fue de Haití. Hay un problema histórico. Desafortunadamente, la clase dominante haitiana le ha llevado a la cabeza a la gente común de Haití, a todo el mundo, que nosotros lo despojamos de este territorio, que su situación de dificultad y de limitaciones es como consecuencia de esto, que todo el desarrollo, el progreso dominicano ha sido a costa de lo que le pertenece a Haití. Eso se ha vendido. Entonces es una migración agresiva, no es una migración sana, ¿entiende? Y para el país eso constituye siempre un alto riesgo. Entonces la cantidad, claro que tiene que preocuparnos. Nosotros inclusive tenemos que poner controles, porque señores, todo país tiene control, porque esas islas que están en el Caribe se mantienen porque ellos controlan, porque fácilmente, si ellos abren las compuertas, por ejemplo, de la República Dominicana y de otros países, se va la mayoría a favor de la República Dominicana en términos de lo que significa decisiones políticas. Hay islas del Caribe que nosotros somos el 10% y el 11%. Ellos tienen que controlar eso para que, y mira que eso gravita mucho a la hora de las decisiones políticas, de San Martín, por ejemplo. Claro. Entonces, ellos tienen que controlar, aún sea la presencia legal, ellos tienen que controlarla, porque para eso existen las instancias migratorias. O sea, no solo es para la ilegalidad, sino también para ejercer un control y que hay una proporción. Usted sabe lo que significa para el presupuesto nacional de la República Dominicana. Estas parturientas, esta gente que está en los hospitales, esta gente que se beneficia de los planes de seguridad social, las tarjetas Solidaridad, la Bonogás, qué sé yo, todo eso beneficia a esta gente. ¿Entiende? Entonces, la educación misma, nosotros tenemos ya, como he dicho, escuelas, donde esos profesores, donde los útiles escolares, donde los uniformes, donde los zapatos, donde el almuerzo, donde el desayuno, etcétera, va como destino a una población extranjera, en desmedro de la población dominicana. Ya lo vimos ahora para las inscripciones. Y nosotros tenemos situaciones, el parque, por ejemplo, el parque de Constanza, tempranamente, el de Jarabacoa, lo asumen haitianos, en el La Piña el parque, los haitianos, y todos los dominicanos, para evitar cuestión, no van. Claro, doctor, muchísimas gracias por su participación aquí. Gracias, el 5 doctor. de noviembre. Sí, 5 de noviembre a las 10 de la mañana en Asua, marcharemos desde la Plaza Enriquillo, recorreremos el Emilio Prudón para terminar en el Parque Duarte de allí. Están invitados. Pues ya Muy usted bien. sabe, gracias al doctor Excelente. Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, que invita a esta marcha patriótica en Asua el próximo 5 de noviembre. Vamos a una breve pausa comercial. Nuestro próximo invitado, Antonio Marte, senador de Santiago Rodríguez, está listo para venir aquí a debatir con nosotros esos temas importantes. No se mueva.